Bienvenidos, estudiantes de Derecho. El día de hoy conoceremos la ley orgánica del organismo legislativo. Y sí, ya sé, sabemos que las críticas sobrarían para este organismo, que hay muchísimo que cambiar, porque al final del día, ese poder es el que verdaderamente puede transformar el país. Pero hoy nos interesa entender el diseño original, el plano teórico de esta institución. Así que vamos a ponernos en modo aprendizaje para explorar la teoría, aunque sepamos que en la práctica la cosa puede ser muy diferente. Exacto. Así que, por los próximos minutos, vamos a dejar de lado la práctica, la política del día a día, para enfocarnos exclusivamente en la teoría. Pensemos que estamos viendo los planos de un edificio. Vamos a analizar las reglas del juego tal y como están escritas para comprender la estructura fundamental sobre la cual opera el Congreso de la República de Guatemala. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, ¿de dónde viene su autoridad? Luego, vamos a desglosar cómo está armado por dentro. Seguiremos el camino que recorre una ley, desde la idea hasta su publicación. Entenderemos qué se supone que deben hacer los diputados y cerraremos con una reflexión final. ¿Listos? Ok, empecemos por lo más básico, la pregunta del millón. Todo poder debe tener un origen legítimo, ¿cierto? En el caso del organismo legislativo, ¿de dónde sale su autoridad para crear las leyes que nos rigen a todos? Pues miren, la respuesta está en el mismísimo primer artículo de su ley orgánica. El objetivo de esta ley es, básicamente, poner orden, decir qué se puede hacer, cómo se debe hacer y cuáles son las reglas del juego dentro del Congreso. Pero aquí viene lo más importante. La potestad, o sea, el poder de legislar, no nace en el edificio del Congreso, emana directamente del pueblo, que lo delega en sus representantes, los diputados. Y esta idea es tan, pero tan fundamental, que la ley la refuerza desde el puro principio. Considerando, es la clave de todo. La soberanía, el poder supremo, es del pueblo. El pueblo, a su vez, la delega, es como si la prestara para que sea ejercida. Así que el Congreso no es un poder en sí mismo, sino un representante del poder soberano de toda la ciudadanía. Bien, ya entendimos de dónde viene su poder. Ahora veamos cómo se organiza por dentro. ¿Cuáles son las piezas que componen esta maquinaria legislativa tan compleja? El artículo 6 nos da el organigrama oficial. Como ven, no es solo un grupo de diputados reunidos. Es un conjunto de órganos con funciones bien específicas, desde el Pleno, que es la máxima autoridad, hasta las comisiones, que son como el motor técnico del Congreso. Vamos a echarle un vistazo a los más importantes. El corazón del organismo legislativo es, sin duda, el Pleno. Aquí es donde se juntan todos los diputados y donde se toman las decisiones finales, las que de verdad importan. Es la Asamblea Soberana del Congreso. Y ojo, para que sus decisiones sean válidas, necesita un quórum mínimo, es decir, que esté presente la mitad más uno de sus integrantes. Ahora, si el Pleno es el corazón, la Junta Directiva vendría a ser como el cerebro administrativo. Este grupo, que se elige cada año, es el que dirige los debates, administra los recursos y, en general, se asegura de que el Congreso funcione en el día a día. Es la cúpula que gestiona el poder legislativo. Y aquí es donde se hace el verdadero trabajo de fondo. Antes de que una ley llegue al Pleno para ser votada, tiene que pasar por las comisiones de trabajo. Estos son grupos de diputados especializados que estudian, investigan y debaten cada propuesta a profundidad. Su labor es emitir un dictamen, que es básicamente una opinión técnica para guiar la decisión final del Pleno. Son un filtro crucial. Muy bien, ya vimos quiénes son y cómo se organizan. Ahora, a lo que vinimos, cómo se crea una ley en Guatemala. Este es el proceso central, la mismísima razón de ser del Congreso. El primer paso es la iniciativa. Y esto es súper importante. No cualquiera puede proponer una ley. La Constitución le da este derecho a solo 5 entidades. Obviamente, los propios diputados. También el organismo ejecutivo, o sea, el presidente y sus ministros. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, pero solo en temas de su competencia. Y, algo muy particular de Guatemala, la Universidad de San Carlos. Una vez presentada la iniciativa, empieza un camino bastante riguroso. Primero, se manda a una comisión de trabajo para que le dé su visto bueno o no. Si pasa, regresa al Pleno para discutirse en 3 debates, en días diferentes. Si sobrevive a eso, se vota artículo por artículo.
y finalmente se aprueba la redacción final y se manda al presidente para que la firme o la vete. Es un proceso diseñado para ser deliberado y muy cuidadoso. Ya hemos hablado de la institución, de sus órganos y de los procesos, pero ¿qué hay de las personas que la integran? ¿Cuál es el rol que la ley les asigna a los diputados? La ley les da un título que suena muy solemne: dignatarios de la nación. Y esto no es solo un título honorífico, es la definición de su papel. Implica un alto honor, claro, pero también una doble responsabilidad que es fundamental. Son funcionarios del más alto rango, y a la vez, y esto es lo más importante, son los representantes directos del pueblo que los eligió. Y esa dualidad se refleja perfecto en sus derechos y deberes. Por un lado, tienen derecho a pedir toda la información pública que necesiten para fiscalizar y legislar, pero la contraparte es ineludible. Tienen el deber de actuar con probidad, con total honestidad y de justificar cada centavo del dinero público que utilizan. Es un balance. Y bueno, así llegamos al final de nuestro recorrido por la teoría. Hemos visto el diseño, el plano arquitectónico de cómo debería funcionar el organismo legislativo de Guatemala. Con este conocimiento de la estructura ideal, la pregunta es inevitable y queda para la reflexión de cada quien. ¿Qué tan fiel es la construcción que demos en el día a día a este plan original? Evaluar esa brecha entre la ley y la realidad, bueno, ese es el siguiente paso para todo ciudadano y estudiante de derecho.